tal a todos? Aquí José de Code and Coffee. El día de hoy les traigo un video más de la serie Curso de C++. El día de hoy veremos el tema de entradas y salidas en C++, el cual es un tema muy importante porque al final de cuentas cualquier programa o lógica de programación que pongamos en un código va a requerir de una entrada y de una salida. Y bueno, vamos con ello. Y bueno, para darles un poco más de contexto de qué veremos en la clase de hoy, aquí tienen en la diapositiva listado los temas o puntos a tratar. En primero, pues tenemos listado el flujo estándar de entrada y salida, ¿no? Que este tema o este punto básicamente nos dice cómo cualquier información que venga, ya sea desde la entrada de un periférico como un teclado, cómo va a ir avanzando y en qué instancia se va a utilizar y de qué manera, ¿no? Por ejemplo, si es una entrada, si es una salida, pero si es una salida normal o una salida de tipo error. También tenemos el manejo de errores y esto en un sentido de mensajes de salida que funcionan como para un tipo log de un sistema, principalmente en general cualquier programa o proyecto que desarrollemos es crucial que tengamos una manera de al menos identificar la causa raíz de un problema. Esto pues bueno, en programación y en muchas otras disciplinas, un error puede devenir desde un conjunto de varios puntos influyentes, ¿no? Entonces siempre es importante tener una manera de tener como logs de información acerca de los errores. También tenemos listado el punto de los descriptores de archivos, que esto está intrínsecamente relacionado con el tema de entradas y salidas. Sobre todo pues en sistemas como Linux, distribuciones Linux, sistemas como macOS. En general estos pues están basados en los sistemas Unix, al igual que Windows. Tenemos una manera de identificar, digamos, como el tipo de dato que se está manejando o el tipo de dato que fluye en un programa, ¿no? Por así decirlo. También tenemos los ejemplos de redirección, que básicamente es una información o el resultado de un proceso, cómo puedo redirigirlo para hacer la entrada hacia otra instancia o otro programa en mi sistema. Principalmente esto es muy aterrizable en cuestiones de la línea de comandos, ¿no? Nosotros podemos tener a lo mejor la salida de un programa, que a lo mejor ese programa básicamente valida la conexión a un servidor, desde el cliente hacia el servidor, y esa salida alimenta a otro programa que hace la función de recabar todos los logs de mi sistema, ¿no? Ese sería un ejemplo muy útil. Y bueno, esto lo veremos más a continuación en unos momentos. Y bueno, continuando con la explicación, vamos a detallar qué es un flujo estándar. En sistemas, o bueno, en lenguajes de programación como C++ y C, un flujo estándar básicamente se refiere a los canales de entrada y salida que nos proporciona un sistema para que un programa pueda comunicarse con un usuario o se pueda comunicar con otro proceso, ¿no? En este caso, pues tenemos principalmente tres tipos de flujos estándar. Aquí tenemos listados, por ejemplo, en C++, el CIN, que se refiere a la entrada estándar, que es el equivalente al stdin en C. Tenemos el cout, que se refiere a console output, y CIN se refiere a console input, que bueno, en este caso pues el cout se refiere a salida estándar y es equivalente al stdout en C. También tenemos en cuestión de salidas, tenemos como salidas normales y salidas de tipo error. En este caso C++ a través de la biblioteca IOStream pues nos provee el console error y el otro que es console log, que estos pues bueno son equivalentes al std error o al std error en lenguaje C. En general pues bueno, al menos en C++ estos flujos o streams permiten lo que es la abstracción para poder nosotros hacer la lectura y escritura de archivos. Justamente lo que mencionábamos anteriormente, un flujo estándar nos permite un canal, un medio para poder comunicar un programa, ya sea con el usuario u otro proceso. Y bueno, a continuación veremos un esquema más o menos de cómo es esto, pero a nivel de diagrama, ¿no? Y bueno, aquí en esta diapositiva tenemos justamente la manera en que o cómo fluye la información, ¿no? En un programa. Por ejemplo, nosotros somos el usuario. Yo no sé, estoy haciendo algún proceso, digamos, voy a entrar a Google o etcétera, cualquier proceso de ese tipo.
está la instancia del teclado. El teclado, pues bueno, es un periférico en nuestro sistema de cómputo, el cual, bueno, pues se conecta, ya sea por una conexión serial o tipo USB, y desde ella nosotros vamos a dar una entrada al programa. En este caso, esa información se lleva a cabo o es transportada a través del flujo estándar de tipo entrada, ¿no? En este caso, pues sería por medio del STD, Sein Console Input. Y una vez que esta información llega hacia nuestro programa, pues bueno, es procesada, el compilador hace todo el proceso de compilación, ¿no? Todas las instancias de compilación que vimos anteriormente y genera una salida con base, pues bueno, así el programa pudo compilarse correctamente, procesar los datos de entrada y generar una lógica, nos dará una salida en consola, que es el stdcout, se refiere a la salida estándar. En este caso, sería un mensaje, por ejemplo, no sé, a lo mejor yo estoy sumando dos números, 5 y 10, esos los toma desde el teclado del programa y yo soy el usuario que los provee. El programa genera pues los cálculos y al final me va a dar un resultado. Yo esperaría pues obtener 15, ¿no? Una impresión en consola que sea 15. Ese sería mi salida en consola. Digamos, un caso también podríamos tener también el caso obviamente de una salida de error. En este caso, un error podría ser a lo mejor un error de sintaxis, olvidé un punto y coma. eh, en la conversión de datos, por ejemplo, a lo mejor yo quiero eh, hacer una operación entre números que no es válida, por ejemplo, no sé, dividir entre cero. Entonces yo debería de obtener un mensaje de error correspondiente a esta, digamos, tipo violación o, o error en mi proceso de programación, ¿no? Entonces, este es más o menos como la cadenita, ¿no? Tenemos desde el teclado, que es de donde ingreso la información, se lleva a cabo a través del flujo estándar de entrada, eso va hacia el programa, digamos mi archivo .cpp, pasa a hacerse todo el proceso de compilación, lógica y todo, y al final obtengo yo o debería esperar al menos una salida en consola. Si todo fue exitoso, pues bueno, obtengo al menos lo esperado en la lógica, y si hay un error, pues bueno, debería obtener un mensaje de error relativo al proceso, ¿no? O a la causa raíz, a la posible causa raíz del problema, ¿no? Y bueno, este es más o menos como es el flujo de entrada y salida, ¿no? En un programa en C++. Hola, ¿qué tal? Bueno, en este video, o bueno, esta sección del video vamos a ver pues un ejemplo rápido de un manejo de entradas y salidas, ¿no? Normal. Nada más para puntualizar la parte de estos temas. Y bueno, vamos a empezar pues definiendo nuestro archivo principal, el main.cpp. Vamos a hacer la inclusión de la librería para entradas y salidas en C++, que es iostream. Y pues bueno, nuestro punto de partida en cualquier programa, ¿no? Como siempre, con un retorno en cero. Y bueno, cierto, me faltó la iostream. Bueno, ya se solucionó. Y bueno, vamos ahora pues a hacer un ejemplo básico de una impresión en consola y una entrada en consola, ¿no? Bueno, perdón, una entrada desde consola y una impresión en consola. Para este caso, pues bueno, podemos usar el clásico ejemplo de a lo mejor, no sé, sumar dos números. Entonces, pues bueno, voy a definir una variable de tipo entero llamada número, voy a declarar una variable de tipo entero llamada número, y voy a hacer una impresión en consola, la cual le pida al usuario que ingrese el número, ¿no? Que de hecho me faltarían dos números. Entonces voy a hacer otra declaración. Hasta le voy a poner número 1 y este otro número 2. Y aquí voy a hacer pedirle al usuario que ingrese el número 1, ¿no? Ingrese el número 1. Igual aquí bueno, punto y coma. Y ahora sí, voy a utilizar
el, el console input para justamente poder nosotros recibir esa información desde el teclado, ¿no? En este caso, pues bueno, aquí después de este operador, que es para indicar bueno, aquí te voy a indicar en qué variable se va a almacenar esta información. En este caso, pues bueno, voy a poner número uno. Voy a repetir esto mismo para el número 2. Oh, cierto, aquí me equivoqué. El operador debe ser cuando voy a hacer yo una impresión en consola, lo que tengo que utilizar es el operador. Bueno, no me recuerdo el operador como tal, cómo se llama, pero es como si pusieras dos menores que, o sea, para una impresión en consola. Cuando es una entrada hacia el programa, tienes que utilizar el doble, como doble dos veces el símbolo de la flechita hacia la derecha. Y bueno, aquí repetimos el mismo proceso. En este caso, pues es para el número 2. Y aquí igual tengo que utilizar el operador como el doble operador flecha, por así decirlo. Bueno, ese operador. Les debo el nombre. Y aquí utilizamos la variable número 2. Entonces, hasta este punto nosotros estamos haciendo la asignación a las variables número 1 y número 2 de lo que ingrese por teclado, ¿no? Ahora simplemente pues para una para ver el resultado, pues simplemente voy a hacer otra vez una impresión en consola que diga el resultado de sumar número número 1 y 2 es. Y bueno, aquí para como concatenar varios strings, digamos, en una presión por consola, pues simplemente repetimos la utilización del operador que se compone por dos menores que. eh, y aquí ponemos la operación, simplemente número 2 número 1 perdón, más número 2. Y ponemos un salto de línea para darle un poco más de formato. End line. Perfecto. Ahora simplemente para ejecutarlo, pues bueno, abrimos nuestra terminal y vamos a hacerla a la vieja usanza. Y vamos aquí a poner el compilador. En mi caso, pues bueno, es un sistema Linux, entonces utilizo el compilador de GNU, que en este caso para C++ específico G++. Ahora el nombre del archivo main.cpp. Y pues bueno, igual para darle como un nombre al archivo ejecutable, pues bueno, voy a ponerle ejemplo. Se está compilando a este punto. Y aquí ya tenemos el archivo compilado, ¿no? Entonces para ejecutarlo, pues simplemente aquí en la línea de comandos pongo punto barra y el nombre del ejecutable, ejemplo. Y bueno, aquí como ustedes pueden ver, me está pidiendo el primer número, pongo 10, el segundo número 5 y obtengo una impresión en consola de lo que viene siendo la salida en consola, ¿no? O sea, ingresé dos números por medio del flujo estándar de entrada. En este caso con la función sein, y obtuve la respuesta de esta operación por medio del console output, que pues bueno, es otra función. Y bueno, este es el ejemplo para un manejo de entradas y salidas básico en C++, ¿no? A continuación veremos un ejemplo para los errores. Y bueno, continuando con la explicación, ahora para el manejo de errores, justamente en este caso C++ tiene implementadas unas funciones a través de la librería IOStream, las cuales nos permiten justamente diferenciar las salidas del sistema, que son, bueno, diferenciarlas de las salidas normales, nos permite justamente tener salidas para errores. Pero en este caso, C++ nos da como una característica adicional que podemos diferenciarlas de una salida de error, digamos, normal, y otra más como para cuestiones de mantener esa información en memoria, ¿no? Por así decirlo. En este caso, pues bueno, cuando un programa genera errores o advertencias, lo ideal siempre es diferenciarlos. Entonces, en este caso,
Si nosotros utilizamos la función de la librería IOStream, la que es la console error, nosotros simplemente vamos a obtener los errores, pero estos sin que se almacenen en memoria. Es como una salida inmediata, ¿no? Y también tenemos la opción del console log. En este caso es similar a la console error, pero en este caso se almacena en el buffer, ¿no? Esto pues es útil para logs, sobre todo como ejemplificamos anteriormente. Tengo un sistema o una prueba, me conecto desde el lado del cliente al servidor, obtengo el mensaje y ese mensaje es la entrada o redirijo esa salida como una entrada hacia otro punto de mi proceso de validación para recabar esos mensajes, ¿no? Pero bueno, a continuación vamos a ver un ejemplo en código, sobre todo pues para el manejo de estos tipos de errores, ¿no? Y bueno, continuando con la explicación o el ejemplo de los mensajes de salida de tipo error, pues bueno, empezaré pues con la inclusión de la librería IOStream, como siempre, que nos permite pues el manejo de entradas y salidas y definiendo la función main, que es el punto de inicio de cualquier programa con su retorno en cero. En este caso, pues bueno, simplemente será rápido en dos líneas. Básicamente lo que haré es utilizar la función de console error y no olvidar el doble símbolo de flecha hacia la izquierda para indicar una salida de consola. En este caso, pues bueno, este es un error, o bueno, lo que quiero representar es como un error. Entonces, digamos que hice un proceso y no se pudo abrir el archivo. Y aquí, pues bueno, un salto de línea, ¿no? Y en este caso, pues voy a utilizar ahora la función de console log, que en este caso justamente pues es más útil para cuestiones de logs o ese tipo de mensajes que ocurren en procesos de interés, ¿no? Y en este caso, bueno, voy a hacer la anotación como si fuera un log, intentando acceder al archivo. Bueno, le pongo puntos suspensivos, así como indicando que es un proceso que se está ejecutando aún, ¿no? Y bueno, como pueden ver, pues son muy utilizados, se pueden utilizar sobre todo este tipo de mensajes para como conexiones a servidores o conexiones o simplemente procesos que requieren a lo mejor un timeout, ¿no? Que tienen un timeout por ahí para poderse llevar a cabo, ¿no? Y bueno, aquí ponemos un salto de línea. Y bueno, voy a hacer otra vez la compilación de este programa, simplemente pues para ver los mensajes, ¿no? Pongo aquí el comando clear para limpiar el histórico de la ventana de comandos. Y voy a volver a hacer el proceso, compilarlo para compilar el programa con el compilador de GNU. Y en este caso pues el archivo se llama errores.cpp. Y voy a especificar como nombre del ejecutable, pues bueno, errores, ¿no? Se está compilando y bueno, aquí ya me generó mi archivo ejecutable. Para ejecutarlo pues simplemente procederé a poner el nombre del ejecutable y como pueden ver justamente obtuve una salida en consola, pero bueno, está a través de dos, a simple vista podría parecer que es como el mismo resultado a través de es el mismo resultado a través de, pues podría decir, bueno, ¿por qué no utilizas console error para esas dos salidas? Recuerden que la diferencia es que lo que nosotros mandemos a consola por medio de la función console error no se queda guardado en memoria, y lo que es console log sí se queda guardado en memoria. Entonces, pues ahí está el truquillo, ¿no? Y bueno, a continuación veremos los descriptores de archivos en C++, ¿no? Y bueno, continuando con la descripción, ahora vamos a hablar sobre los descriptores de archivos. En sistemas operativos como Unix o Windows, pues tenemos los flujos de estándar, los cuales pues se representan internamente como con unos conceptos llamados descriptores de archivos, o bueno, más bien unos números llamados descriptores de archivos. Estos básicamente le permiten al sistema operativo, mediante un valor numérico, poder gestionar entradas y salidas. Los descriptores permiten redirigir la entrada y salida de un programa, ya sea, por ejemplo, tomando como entrada la salida de otro proceso y a su vez
la salida de un proceso que sea la entrada para otro proceso. Puede sonar como trabalenguas, pero bueno, a continuación lo veremos en uso, ¿no? Y bueno, tenemos justamente tres descriptores de archivos, uno asociado a cada flujo estándar. En el caso para entradas estándar o el stdin tenemos el descriptor numérico del 0. Para el flujo de salida estándar tenemos el descriptor numérico del 1. Y para el flujo estándar de salida de error tenemos el descriptor numérico de 2. Y bueno, a continuación veremos un ejemplo básico de cómo podemos justamente hacer esta redirección de salida y entrada, ¿no? Y bueno, para hacer una ejemplificación de justamente la redirección de entradas y salidas, tomaremos como ejemplo el código que teníamos anteriormente para las salidas de error. En este caso, aquí a nivel de la consola, lo que voy a hacer es redirigir la salida de error hacia un archivo llamado errores.txt y la salida normal. Bueno, en este caso tengo que modificarla, pero digamos que la salida de consola normal la voy a redirigir a un archivo de salida, ¿no? Output.txt. Entonces en este caso, pues bueno, voy a eliminar la línea de la salida de tipo log y voy a dejar la salida de tipo error y voy a especificar una salida de una salida normal, de flujo de estándar, salida normal. En este caso pues especificaré, este es un mensaje de salida normal y pondré un salto de línea. Bueno, en este caso nosotros lo que tenemos es, bueno, primero tenemos que compilar este código y bueno, aquí corrijo estos errores de sintaxis y bueno, voy a volver a compilar este código para que el ejecutable contenga los cambios que hemos realizado y pues voy a ponerle a redirección ahora a este ejecutable. Lo compilo y me da un error. Cierto. Sí, olvidé especificar el tipo de archivo fuente, ¿no? O sea, lo estaba tomando como el error que vimos era porque estaba interpretando el compilador que queríamos compilar un archivo ejecutable, pero en este caso me faltó especificar el que era un archivo de fuente, pues. Bueno, ahora sí, hacemos la compilación. Justamente tenemos ya el ejecutable de redirección. Ahora, para nosotros poder tener justamente una redirección o poder visualizar una redirección, nosotros lo que vamos a hacer es redirigir la salida de este programa de errores.cpp, redirigir la salida normal hacia un archivo llamado output o salida.txt y la salida de tipo error redirigirla hacia un archivo llamado errores.txt, ¿no? Entonces para ello vamos a hacer lo siguiente: especificamos en la línea de comandos el primer archivo que se refiere a, bueno, ponemos que especificar, es como si fuera una cadenita, ¿no? Primero especificamos la fuente de donde van a salir los mensajes que queremos de redirigir. Entonces ponemos el ejecutable de redirección y aquí importante, el operador de redirección de salida puede ser como la flecha abierta hacia la derecha, indica que nosotros estamos haciendo, digamos de cierta manera, agregando esa salida hacia otra instancia, ¿no? En este caso vamos a redirigirlo hacia un archivo. Si utilizáramos si estuviéramos utilizando el doble operador, o sea, si mal no recuerdo, sería... no, perdón, sí, me equivoqué. Si utilizamos la primera, se refiere como a sobreescribir la siguiente instancia del programa. Si utilizáramos el doble, o sea, doble operador a la flecha, perdón, doble operador de flecha hacia la derecha, sería como agregarlo, ¿no? Ser como un append o una añadición.
Si utilizamos uno solo es como si elimináramos el contenido de esa instancia o de ese archivo y se vuelve a sobreescribir, pues. En este caso, pues simplemente como vamos a crear un archivo desde cero, básicamente el sistema operativo lo que hace es interpretar, se está creando una redirección de esa salida, de ese ejecutable, hacia un archivo. Entonces es como si implícitamente estuviéramos creando el archivo, ¿no? Con un comando de touch. Pero bueno, aquí voy a especificar el nombre del archivo, salida.txt. Y ahora ustedes dirán, bueno, ¿y cómo va justamente a interpretar el sistema operativo que quiero redirigir la salida de la función de console error del programa? ¿Cómo la voy a redirigir a un archivo diferente? Entonces, pues bueno, para que lo vean, si yo no especifico la salida de tipo error, lo que va a pasar es de que estos dos mensajes se van a ir a un archivo denominado salida.txt. Entonces le doy enter y justamente nos creó el archivo. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Pues ahí está el truco. A pesar de que yo no especifiqué explícitamente que la salida de consola, que la salida de error se debería de redirigir hacia otro lado, nosotros aquí en salida.txt solamente tenemos la salida del mensaje de salida normal. ¿Y eso por qué pasa? Porque a nivel predeterminado, si nosotros no especificamos como el descriptor de archivo 1, que es para salidas, automáticamente lo interpreta como una salida de consola normal. A pesar de que aquí estoy utilizando con una salida de error. Ahora, para yo poder tener ahora un archivo de error con el mensaje de error, tengo que justamente especificar en la línea de comandos, especificar el número 2. Esto está diciéndole que este mensaje es correspondiente a un descriptor de error, un descriptor de archivo de error. Y ahora sí voy a poner el nombre de un archivo que es errores.txt. Ejecuto y me genera justamente el archivo errores.txt. Y esto justamente pasa igual. Me está generando esta salida, básicamente me genera dos archivos. Uno con la salida de consola normal. Y aquí vemos el mensaje. Esto es un mensaje de salida normal. Y el segundo es el error. No se pudo abrir el archivo. Entonces es el poder que tenemos aquí justamente con la redirección de los flujos estándar de un sistema operativo, ¿no? Nuestro programa puede ser la entrada hacia otro y nuestro programa justamente puede recibir la salida de otros procesos o programas. Bueno, espero que no haya sonado tanto trabalenguas esto y espero les sea de utilidad. En videos posteriores ahondaremos un poco más en la utilización de estos flujos de entradas y salidas en C++. Bueno, fue todo por el video de hoy. Espero pues se encuentren bien y nos vemos en la próxima edición.